¿qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 142 y en esta ocasión hablaremos de El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Varias personas que escuchan a La Aventura me habían pedido que hablara del libro del que platicaremos esta semana. Si no lo hice antes fue solamente porque este es un libro de fantasía un tanto largo, así que necesité de tiempo para poder empezar y terminar con él. Este libro es El nombre del viento del escritor norteamericano Patrick Rothfuss, publicado originalmente en el 2007. Este es el primer libro de la trilogía de la crónica del asesino de reyes. El segundo libro de esta serie, El temor de un hombre sabio, apareció en el 2011 y la tercera parte, que tiene como nombre tentativo Las puertas de piedra, está planeado para ser publicado en el futuro. ¿Cuándo? Aún no lo sabemos, pero es un hecho que así será. O eso esperamos muchos. El nombre del viento fue un libro muy bien recibido en su momento por la crítica, ganando incluso varios premios específicos al género de la fantasía en distintos países. Pero más importante todavía, ganó la aceptación de los lectores y de las lectoras. Hasta la fecha es un libro muy leído, muy demandado y que tiene muchos aficionados. Vaya, como prueba de esto se encuentran las múltiples peticiones de que hablara del nombre del viento en A la Aventura. Y después de leerlo, puedo entender perfectamente por qué. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Como ya dijimos, este libro es bastante amplio, así que dejaré de lado más detalles del usual, para poder llegar a los puntos clave de la historia que logran engancharte. O de lo contrario, estaríamos aquí todo un día. Nuestra historia empieza en un pequeño pueblo llamado Newar, un lugar alejado de los muchos ajetreos del resto del mundo. Es una aldea rural, un lugar pacífico, lo cual es difícil de encontrar en estos tiempos que hay una guerra en plena marcha. En este lugar hay una posada llamada Piedra de Guía, que tiene como dueño a Colt, un hombre pelirrojo que parece vivir contento con atender a los habitantes del lugar que frecuentan esta posada, aunque no muestra mucho interés por nada en particular. También a la posada llegan viajeros que buscan hospedaje y además Colt tiene a Bast, un hombre joven de cabello negro, de no mucha estatura pero con aspecto bastante pícaro, como su ayudante. Y más adelante, muy pronto, descubrimos que es también su aprendiz. Un día en la posada se encuentra un grupo de hombres bebiendo y comiendo y uno de ellos está contando una historia sobre un mago llamado Taborlin el Grande, el cual es un mago legendario que fue atrapado por unos seres malignos llamados los Chandrian. Estos seres tienen la particularidad de que, cuando están cerca, hacen que el color del fuego se convierta en azul. Las personas que están escuchando esta historia tienen ciertas dudas acerca de la veracidad de lo que se está contando. Al parecer, no todo el mundo cree que seres como los Chandrian hayan existido, o no están de acuerdo en cuáles son las señales de que estos seres están presentes. El narrador, sin embargo, continúa contando cómo Taborlin el Grande se escapa, saltando desde un lugar muy alto, pero sobrevive, porque conoce el nombre del viento. Y con este conocimiento puede llamar al viento para que haga su voluntad. Y así es como, a pesar de que se lanza de una gran altura, el viento lo deposita suavemente en el piso. Y está en esto la historia cuando llega a la posada un hombre con un aspecto terrible, que tiene toda la pinta de haber presenciado algo espantoso. Y así fue. Su caravana fue atacada por unos seres negros, como arañas gigantes que tienen por patas extremidades largas, duras y afiladas como cuchillos. Imagínate ponerle una armadura a una araña y más o menos esa es la idea. Nadie de los presentes le cree al principio su historia de arañas gigantes, pero este hombre tiene un fragmento de estos seres como evidencia. Más por suerte que por astucia, logró matar a uno de estos bichos y la única razón por la que está ahí es esa,
El resto de los hombres se alarma, pues temen que esas arañas sean algo tipo demonio. Code, que ha seguido todos los eventos con atención, les da algunas recomendaciones para protegerse de esos bichos, a los cuales él conoce como los Skrael. En privado, mientras le da indicaciones a Bast, descubrimos que Code conoce mucho más de lo que revela sobre los Skrael. Por eso sabe cómo luchar contra ellos, cómo alejarlos, y también parece que conoce sus orígenes. Para empezar, no son demonios. Pero nosotros, los lectores y las lectoras, en este momento no sabemos mucho más que esto. Pasa el tiempo, poco después aparece un viajero ebrio que insiste que Code se llama en realidad Quoth, y afirma conocerlo porque este Quoth es un asesino de reyes, el responsable de la guerra que ahora tiene su curso. Así quedamos más que seguros que Code está ocultando algo, y si no fuera porque pone a Bast a engatusar un poco a este hombre, quizás hubiera revelado más acerca de nuestro protagonista de lo que él quisiera. Pero mientras estos eventos ocurren, un hombre está viajando cerca de Newar y tiene la mala suerte de ser asaltado. Aunque gracias a su inteligencia y amplia experiencia como viajero, y por lo tanto, con bandidos del camino, lo único que pierde es que le roben algunas posesiones que no son tan importantes para él. Desafortunadamente, esto no es lo peor que le ocurre a este hombre. Poco después, durante la noche, se topa con un grupo de Skrael, y si bien nuestro viajero sabe cómo librarse de un robo, pelear con seres estilo arañas asesinas con armadura y toda la cosa no es su fuerte. Pero Code, que por alguna razón ha tomado el hábito de salir de noche a cazar Skraels, lo encuentra y lo salva de morir. Al día siguiente, después de haber perdido el conocimiento y recuperándose de la impresión de lo que le pasó la noche anterior, y ya en la posada de Code, el viajero revela que su nombre es Devan Lochis, mejor conocido como cronista, un hombre cuya misión en la vida es registrar la historia de personas célebres para que ésta sea conservada en la posteridad. Cronista se encontraba justo en camino para encontrarse con Code, porque Code, este posadero apático, es en realidad Quoth, y Cronista tiene evidencia para demostrarlo. ¿Y quién es Quoth? Pues es un espadachín extraordinario, un mago sin par y un músico virtuoso. Y sí, Quoth es el asesino de reyes, el hombre que ha robado princesas, que ha dormido con las hadas, que ha incendiado ciudades y que fue expulsado de la universidad cuando otras personas no están ni en edad de ser aceptadas a ella. Quoth quizás sea el hombre más famoso del mundo, y ahora es un simple posadero sin ninguna ambición en la vida. Después de un labor de convencimiento, de un pequeño altercado entre Bast y Cronista que nos revela algo que ya sospechábamos, que Bast también oculta muchas cosas, y también después de que Quoth estableciera las condiciones para hablar sobre su historia, empieza la narración de la vida de nuestro protagonista. Una historia tan larga y llena de eventualidades que tomará 3 días enteros contarla. Algo sin precedentes, porque nos dice Cronista que incluso las personas que más cosas hicieron no tardaban tanto en contar toda su vida, y eran de una edad mucho más avanzada que la que aparenta tener Quoth. Pero esas son las condiciones de nuestro protagonista, y Cronista acepta. Así empieza el relato. Y todo tiene su principio, realmente empieza, con Quoth siendo un niño Edemarru. Es un pueblo de artistas viajeros, muy reconocidos por ello, y que son toda la familia y amigos que tiene Quoth. Quoth desde niño fue siempre rápido para aprender. Aprende en poco tiempo a tocar instrumentos con una maestría envidiable, memoriza canciones y obras de teatro completas, y es capaz de dominar lenguajes nuevos, con todo y sus acentos y entonaciones, teniendo menos de 10 años. Esta habilidad de Quoth resulta crucial cuando después, por azares del destino, se une a la caravana de Edemarru un hombre llamado Aventi, que a pesar de su aspecto descuidado y edad avanzada, es en realidad un estudioso experto en ciencia y en la simpatía.
Es una forma de magia que permite realizar transformaciones en un objeto manipulando otros, siempre y cuando estos compartan alguna semejanza. Entre mayor sea la semejanza, mayor la fuerza de los vínculos de simpatía. Además, Aventy es la primera persona a la que Quoth ve usar el nombre del viento. Aunque en ese entonces nuestro protagonista no entiende qué es lo que ha presenciado cuando ve que esto pasa. Pero desde entonces, esto le crea una fijación y también le da nombre al libro del que estamos hablando. Quoth se vuelve discípulo de Aventy y aprende rápidamente un montón de cosas, no solo de ciencia, sino también de historia y de la cultura del mundo en el que viven los personajes. Esto, nos cuenta Quoth, fue el momento más feliz de su vida, aprendiendo cosas con sus amigos y con su familia. Pero no duró mucho. El padre de Quoth empieza a investigar sobre los Chandrian, esos seres misteriosos y mágicos mencionados en las historias y cuentos de niños. Y como el padre de Quoth es un artista, empieza a escribir una canción acerca de ellos con lo que ha descubierto. Al parecer, no son nada más una historia para espantar a los niños, sino parece que podrían ser reales. Pero jamás se hubiera imaginado que esa canción causara la muerte de toda la familia y amigos de Quoth y fuera el evento que iniciara el camino de nuestro protagonista para convertirse, en el futuro, en Quoth, el hombre casi legendario, cuyo nombre es mencionado con temor y reverencia, del cual quiere saber más cronista. ¿Qué pasó con la familia de Quoth? ¿Cómo es que nuestro protagonista logró hacer tantas cosas maravillosas que necesitan varios días para ser contadas todas? ¿Y qué pasó con Quoth para que terminara convertido en un simple posadero? Esto lo descubrirás leyendo El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Y son muchas cosas en realidad. Creo que serán particularmente interesantes para los lectores y las lectoras aficionados a la fantasía, pero al mismo tiempo son elementos que todo tipo de lector puede apreciar. En primer lugar, en este libro nos encontramos con una amplia variedad de personajes, muchos de ellos con personalidades que capturan rápidamente tu curiosidad. Quoth, nuestro personaje principal, es el mejor ejemplo de esto, porque es un personaje muy bien desarrollado y que acompañamos desde que es un niño inocente y durante un periodo de su vida en el que aprende muchas lecciones, algunas de una manera bastante dura. Sé que puede parecer que un protagonista del que se dice que es excelente en todo lo que hace resultaría aburrido u odioso, lo cual es casi siempre lo que ocurre cuando un autor crea un personaje con estas características, pues es difícil que te llegues a interesar en él. Si todo le sale bien, si todo lo puede, pues no hay mucho conflicto. No hay mucho en lo que te puedas identificar en él o en ella, y por lo tanto, es difícil que te involucres con un libro. En este caso, si bien es cierto que Quoth es sumamente talentoso y tiene muchísimas virtudes, estas características suelen ser también la causa de un número considerable de sus problemas. Ya sabes, nunca falta una persona que es hábil en algo, pero sobreestima sus habilidades tanto que termina metido en dificultades de las cuales después no encuentra una solución. O aquellos que hemos tenido alumnos o nos ha tocado enseñarle a alguien a hacer algo, a veces nos toca un discípulo que decide que ya puede correr un maratón entero cuando recién acaba de dar sus primeros pasos. Por usar esa analogía. Nuestro personaje principal tiene defectos, comete errores y actúa de maneras imprudentes que hacen creíble que a pesar de lo maravilloso que se supone que es, haya terminado como un posadero sin ambición y sin motivación y que haya enfrentado todos los problemas que enfrenta en este libro. Y aunque no todos los personajes llegan a tener este nivel de complejidad, la gran mayoría de ellos tienen un poco de profundidad. La familia de Quoth, su primer maestro y las distintas personas que conoce a lo largo de su vida tienen todas sus propias motivaciones, sus propios conflictos personales y esto hace que las relaciones que aparecen en este libro se sientan más auténticas. Las cosas ocurren entre personajes no porque el autor quiere que pasen, sino da la sensación
es lo lógico, es lo que debería pasar si combinas a personajes con ciertas características en el mismo lugar y en el mismo momento. Además, hay personajes femeninos fuertes que no son el estereotipo de la damisela en peligro de algunas historias de fantasía para niños o muy antiguas. No, tienen sus propias motivaciones, sus propios intereses y su relación con Quoth y los demás personajes es dinámica y también muy auténtica. Y algo interesante es que un villano principal de este libro es un bravucón, un bully de escuela. La analogía a la vida escolar que usamos hace un momento no es nada más porque sí. La universidad, esa escuela de la que escuchamos muy pronto en el libro, en la que las personas aprenden todo lo que es posible aprender en una universidad, que esté en un mundo donde existe la magia, pues tiene un papel muy importante en la historia. No solo porque se convierte en una meta para el protagonista o un lugar en el mundo de El Nombre del Viento, sino por lo que representa. La universidad es, como lo son las universidades en el mundo real, un lugar de formación, en el que las mentes jóvenes aprenden de expertos sobre ciencia, historia, medicina, magia y en fin, todo lo que es posible aprender, excepto las artes, lo cual es una fuente de conflicto porque Quoth, el protagonista, es un artista talentoso. Pero lo importante es que la universidad es vista como el lugar en el que las personas van a aprender, si es que logran ser admitidas, lo cual no es fácil. Y después, cuando se gradúan, lo cual tampoco es fácil, vuelven al mundo a usar sus conocimientos y experiencia para transformarlo. En pocas palabras, la existencia de la universidad nos recuerda el valor de la educación. De una manera fantástica, pero que, al menos yo, que me dedico a la educación, sentí que tiene un tono positivo. Y además se siente, y esto lo voy a decir mucho en este episodio, auténtico. Sé que a muchas personas en algún momento cuando estamos estudiando no nos parece esto tan maravilloso. Quizás porque en nuestro caso damos por hecho que podemos estudiar. Sentimos que no tiene nada de especial. Pero luego llega un día en el que valoras todo lo que aprendiste, incluso sin darte cuenta de que lo habías aprendido. Que tu paso por la escuela en realidad sí fue importante, que te ha dejado algo valioso. Y eso sin contar los amigos que hiciste y las cosas que experimentaste. Este libro te ayuda a apreciar esto con mayor claridad. Los personajes ambicionan estudiar en la universidad porque esto les abre una gran cantidad de oportunidades, les cambia la vida. Y ese es el papel de la educación en el mundo real. Además, la universidad de este libro, como todo el mundo de El Nombre del Viento, está construida con una gran atención al detalle. Los lugares, las personas, las costumbres, los lenguajes que hablan, el sistema de magia, todo lo que aparece en las páginas de este libro está construido de una manera lógica, que te da la sensación de que te están hablando de un mundo real, que en algún lugar existe. Y sí, bueno, existe en la imaginación del autor, pero tú sabes de qué te estoy hablando. Conforme lees, creo que es muy fácil que te dejes llevar y que te conviertas en un huésped en este mundo fantástico del Nombre del Viento, que sientas como si de verdad lo hubieras visitado, físicamente. Esta es una sensación muy agradable porque hace que te den ganas de conocer más y más cosas del mundo sobre el que lees, porque el autor parece haber pensado en todo detalle. Como dijimos, el sistema de magia es un ejemplo de esto, pues tiene reglas bien definidas con consecuencias de su uso y no es empleado como una solución fácil a los problemas de los personajes. Tú como lector o lectora aprendes estas reglas poco a poco y llega un punto en el que ya sabes, en una situación particular, qué es lo que puede hacer o no hacer un personaje sin que te lo expliquen de nuevo. Y por lo tanto, entiendes si una situación es grave o no lo es. Todo esto es lo que se le suele llamar construcción del mundo. Y en El Nombre del Viento, esto es sobresaliente. Y por último, la manera en la que se presenta la historia te deja con preguntas, de las cuales deseas conocer sus respuestas.
Y conforme conoces respuestas, estas te plantean nuevas preguntas y así sucesivamente. Siempre hay un gancho para mantenerte leyendo. Y ese es el sello de un buen contador de historias. No es solo que tengas personajes peculiares en un mundo complejo, es que además les pasan cosas y hacen cosas de las cuales quieres conocer más. Lo confieso, mientras leía El nombre del viento, en la noche antes de dormir me decía, bien, suficiente por hoy, mañana continúo. Y un par de minutos después, ya estaba diciéndome a mí mismo, bueno, unas páginas de más hoy no nos harán ningún daño. Lo cual, como te imaginarás, reducía mis horas de sueño, pero no me arrepiento en lo absoluto. Y un detalle curioso, la historia de Quoth no se es contada por él mismo, pues se las está contando a otros personajes dentro de la historia. Y dentro de esta historia que él está contando, a veces Quoth cuenta otras historias. Así tenemos una historia contada dentro de una historia que es contada dentro de otra historia. Y eso me gusta por alguna razón. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, este es un libro largo. Esto por sí mismo no es malo, pero sé que hay personas que no disfrutan de la idea de invertirle muchísimas horas a un solo libro. Por ejemplo, porque no tienen tanto tiempo disponible y prefieren leer muchas cosas en ese tiempo a leer una sola cosa. Yo en lo personal no había leído este libro porque veía el número de páginas y me intimidaba un poco. Sabía que iba a pasar por lo menos un par de semanas leyéndolo. Es decir, al ritmo que sé que puedo leer. Así que considéralo, porque también tienes que pensar que este es uno de esos libros que si se te caen y aterrizan en tus dedos, te arriesgas a una fractura. Es largo. Y la segunda parte es aún más larga. Otro punto negativo es que hay algunos personajes y situaciones que se sienten muy simples, en especial contrastadas con el resto del libro. Se te cuentan algunas cosas o algunos personajes aparecen y tú te esperas que esto sea más desarrollado o que tenga impacto en el futuro, pero no pasa nada. Esto te puede dejar pensando que el tiempo dedicado a estas cosas o a estos personajes no fue precisamente productivo, que fue un poco de pérdida de tiempo. Claro, es muy posible que estas cosas tengan una mayor relevancia en los siguientes libros de esta serie. Pero mientras tanto, puede que hasta te distraigan. Y la mención de los siguientes libros me lleva a que El nombre del viento es el primero de 3 libros. El segundo libro ya se publicó y pasaron 4 años para que esto ocurriera. Ya se publicaron también libros más cortos que tratan sobre algunos personajes secundarios de esta serie, pero el tercer libro aún no sabemos cuándo aparecerá. Ni siquiera tiene un nombre definitivo, y ya pasaron unos 6 años desde que se publicó la segunda parte de esta serie. Por suerte, Patrick Rothfuss, el autor, no tiene una edad tan avanzada como George R.R. Martin, autor de la serie de Canción de Hielo y Fuego. Así que, por ahora, no hay tanto temor mórbido de que el autor abandone este mundo, sin decirnos cómo termina la historia que nos empezó a contar. Pero tenlo en cuenta, porque si quieres saber el final de las aventuras de Quoth, quién sabe cuándo ocurra esto. Así que, en resumen, ¿recomendaría El nombre del viento de Patrick Rothfuss? Absolutamente. Este fue un libro que disfruté de principio a fin. Quería saber más sobre Quoth, más sobre la simpatía, más sobre los Chandrian, más sobre todo el mundo del nombre del viento. Es un libro que nos muestra un mundo y personajes tan bien realizados que es muy difícil no dejarte atrapar. Los aficionados y las aficionadas a la fantasía, estoy seguro que encontrarán muchas cosas que les gustarán aquí. Y quienes no leen fantasía, entenderán por qué tantas personas nos emocionamos con historias llenas de magia, monstruos y héroes audaces. Muy recomendable. Y esto es lo relacionado con
con el libro de esta semana, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Y ahora, la parte final del podcast. Este podcast es traído a ti gracias a los benefactores, los patreones de A la Aventura. Mes a mes, los patreones con sus donativos ayudan a que este podcast continúe y también ayudan a que se cree algún contenido adicional. Permiten cubrir los gastos más básicos de producir un podcast, en particular el alojamiento de los archivos, que resulta ser el mayor gasto de todos. También tienen acceso a un poco de contenido extra a través de la página de Patreon de A la Aventura. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, lo cual puede ser con un donativo tan pequeño como $1 al mes, visita patreon.com/alaventura para que encuentres más información. El enlace está en la descripción de este episodio. Y por fin, platicamos en este episodio de un libro del cual tenía muchas ganas de hablar. Insisto, fue un libro que disfruté mucho y quería compartirlo contigo. Sobre todo, porque además es uno que ya me habían recomendado varias personas que escuchan este podcast. Y como este episodio ya se prolonga un poco, pasemos directamente a los saludos para los escuchas de A la Aventura. Un saludo para Lorena Negrete, que es una de las escuchas que me había recomendado El nombre del viento. Y ahora me recomienda El primer hombre de Albert Camus. O Camus, nunca estoy muy seguro de cómo se pronuncia su apellido. Y este autor es también uno que está pendiente en el podcast. Y a ella, por supuesto, le agradezco haberme recomendado este libro que disfruté tanto. Saludos también para García Lisandra, que también me había recomendado El nombre del viento y por lo tanto también se lo agradezco mucho. Hablaba con mucho entusiasmo de él y al parecer es, al igual que para Lorena, uno de sus favoritos. Y bueno, ahora yo también comparto el dolor de esperar la tercera entrega de esta serie. Un saludo para Rodrigo Jiménez, que me recomienda hablar quizás de lecturas ligeras, como Boy Meets Boy, a lo cual me parece una buena idea. Nunca está de más leer algo que sea ligero y agradable, porque bueno, esa también es una parte muy importante de leer. Saludos para Manuel Chatelain. Si puedes convertirte en un Patreon, sería estupendo. Pero si no es así, créeme que saber que escuchas y disfrutas este podcast, para mí es la mayor satisfacción de todas. Cada escucha es sumamente importante para mí, y si no escuchara nadie este podcast, bueno, ¿qué sentido tendría que existiera? También un saludo además para Mario Cruz, que parece que también es adepto del nombre del viento, y saludos para Roberto Clemente, que siempre me hace llegar muy buenas recomendaciones y crítica constructiva que me ayuda mucho. Y recuerda visitar alaventura.net. Allí están los enlaces de contacto precisamente para que puedas contarme a través de Facebook, de Twitter o de correo electrónico tus recomendaciones de libros, pidas saludos o simplemente dejes algún comentario que quieres que aparezca en un episodio de A la Aventura. También allí están todos los episodios del podcast, están los enlaces para que te puedas suscribir y algunas cosas más. Todo esto te lo encuentras en alaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí que lo eres. Y recuerda, tienes que ser un poco mentiroso para contar una historia como se debe. Hasta la próxima.